Vamos justamente a ver a Ricardo Rocha, director de este canal de la Asamblea Legislativa. Platicó ayer con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Hablábamos hace un momento del riesgo, nos decía Edna Jaime, del riesgo de que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Es un escenario que se ve bastante complicado para México, para su economía. Con el secretario de Economía, que es el jefe de la delegación mexicana que está renegociando el TLC, platicó ayer Ricardo Rocha y le preguntó, entre otras cosas, esto: ¿qué nos puede esperar en el 2018 con un escenario en donde el TLC deje de existir? Vamos a ver esta entrevista. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí para una conversación más en todo este proceso. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo sintetizarías esta experiencia? Ya 4 rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio y veo que sobrevives, te veo normal, estable, que yo sepa, no has tenido que recurrir a alguna ayuda psiquiátrica para resistir las negociaciones. Bueno, mira, Ricardo, primero muchas gracias por la oportunidad de seguir actualizando a tu auditorio sobre cómo está la audiencia, cómo estamos avanzando, pero decirte que esta es, una vez más, como ya lo comenté, una negociación muy atípica. Llevamos apenas 2 meses pasaditos de haber arrancado las negociaciones y en 2 meses llevamos 4 rondas y días efectivos de negociación han sido 22. Entonces, como era previsible, vamos a una velocidad acelerada. ¿Y qué es lo que pasó? Primera ronda, pues organizar los grupos. Como tú sabes, los técnicos, los negociadores se conocen de hace mucho. Entonces ahí no hay un tema de que no haya comunicación para cómo organizarte. La ronda de México fue la segunda y ahí claramente en esa ronda dijimos vamos a ponernos de acuerdo, de poner todos los textos en la mesa, de tratar de sacar los capítulos donde no haya grandes diferencias para darle momento a esta negociación. Continuamos en Canadá, algunos capítulos aterrizaron en Canadá, pero realmente no fue hasta la ronda de Washington, que fue la cuarta y la última, donde ya todos los textos, todas las propuestas estaban en la mesa. La buena noticia es que los textos están en la mesa. La mala noticia es que los contrastes ya son evidentes desde el punto de vista de los planteamientos de negociación. Son obstáculos absolutamente insalvables. Por ejemplo, esto de que quieren el 50% de los componentes de los automóviles hechos en Estados Unidos, esta obsesión o necedad, llamémoslo como se quiera, de que cada 5 años se revise el tratado. Y por otra parte, el que ustedes estén en la mesa... No nos opondríamos a revisarlo. De hecho, el tratado actual contiene una cláusula de revisión. El problema es peor. El problema es que quieren que el tratado termine a menos de que estés de acuerdo en reiniciarlo. Que es distinto. Es muy distinto. Es una muerte súbita que generaría una terrible incertidumbre a las inversiones. Bueno, y ustedes están sentados en la mesa hablando de estas cosas... Y llegan los tweets del señor Trump. ¿Cómo resistir una negociación así, con esa presión directa del jefe, del señor Lighthizer, que está sentado contigo, y con la señora Freeland, que parece un encanto, por cierto? Fíjate, Ricardo, que una de las cosas, ayer, por ejemplo, la semana pasada, perdón, hubo una serie de comentarios en una comida que hizo el presidente Trump con los senadores. Invitó a los senadores republicanos a comer para ver la agenda de reforma fiscal. Y ahí salió el tema del tratado. Y frente a 51 senadores dice el señor, no se preocupen, o sea, confíen en mí, yo estoy manejando esto bien y va a resultar bien. Es más, a lo mejor hasta notifico que me voy a salir solo para presionar la negociación. A ver, ¿cómo interpretas eso? ¿El señor cree que una reunión con 51 senadores es una reunión privada que no se va a filtrar? ¿Sabe que se va a filtrar y manda el mensaje que va a utilizar esto como estrategia de negociación? Pues parecería no entenderse en ninguno de los sentidos, porque entonces ya no está diciendo que su vale es de salva. O sea, va a ser una presión para negociar, a menos de que efectivamente esté considerando que si no obtiene lo que quiere en esa presión, se va a salir. Finalmente está acudiendo a sus principios, a los que él estableció en su libro, El arte de la negociación. Primero presiona y luego negocia. No, pero además hay una cosa muy, pues un poquito, pues, violenta en sus estrategias, donde dice, cuando me voy a sentar en una mesa de negociación, si me doy cuenta que mi contraparte es débil, lo hago pedazos. Sí. Si veo que tiene cierta capacidad de defenderse, entonces me siento a negociar. Bueno, pues ya nos está diciendo un poco que esto hay que entrarle con mucha
entereza y con opciones claras de alternativas, porque México no puede estar en esta mesa a expensas de qué es lo que nos están exigiendo, ¿no? ¿Tú ya te has resignado a un plan B, a que si esto revienta por alguna razón, México tenga un plan alternativo efectivamente? ¿O vamos a poner inteligencia, cerebro, frialdad hasta donde sea posible? Yo creo que lo que me dices no es excluyente. Por eso hoy, a casi un año de que se hizo la elección de Estados Unidos, seguimos aquí yendo hacia la quinta ronda de negociaciones. Que la tendrás del 17 al 21 aquí en México, en la Ciudad de como México, anfitrión. buscando acercamientos y espacios. Este tiempo, ¿por qué ha sido muy constructivo para México y positivo? Porque los mismos actores de la economía norteamericana, granjeros, agricultores, empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, se están dando cuenta de lo poco responsable económicamente que es lo que se está poniendo en la mesa. Y entonces eso está creando una confluencia entre los sectores productivos de América del Norte. Aunque el presidente dice en sus expresiones, no, pues esos que no quieren que toque el tratado son empresas norteamericanas que se han llevado los trabajos de aquí. No, lo que han hecho es poder equilibrar sus esquemas productivos para hacer a la región de América del Norte competitiva. De otra manera, ellos iban a perder más aceleradamente sus capacidades productivas y sus empleos frente a la competencia asiática. Pero yo te diría que eso que dijiste es cierto en los dos sentidos. Seguir aplicando inteligencia en la mesa, pero siempre estar listos para un momento donde es necesario, a ver, hasta aquí, esto sería totalmente improcedente para México. Y entonces este plan que tú me dices no es un plan que estamos pensando hacer, es un plan que estamos haciendo con los empresarios con quienes estamos trabajando muy de cerca para analizar del comercio exterior del 16, del 100% de nuestras exportaciones, solo un 20% en ausencia de NAFTA pagaría un tipo de arancel. De ese 20%, el 80% de ese 20%, que es el 16% de lo que exportamos, pagaría un arancel promedio del 3%, como los autos ligeros que pagarían el 2.5%. Imagínate que tú eres una empresa productora de autos y que te dan dos opciones. Si quieres exportar bajo el beneficio NAFTA y pagar cero, tienes que aceptar contenido nacional del 50% de Estados Unidos. Tienes que aumentar al 85% el contenido regional, que yo soy 62%. Tienes que hacer la trazabilidad hasta el fondo de todas las autopartes. Vas a decir, no, a ver, quédate con tus beneficios, mejor te lo mando, te pago 2.5%. Y me atengo a lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Las reglas para todos. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir es que ese 16% de exportaciones enfrentaría un arancel de un dígito. Entonces, en un conjunto de medidas, yo te aseguro que México puede ser muchísimo más competitivo y efectivo en el mediano y en el largo plazo. Lo que estaríamos enfrentando en el corto plazo es que los mercados financieros entiendan bien la naturaleza del reto y no sobredimensionen la etiqueta. A ver, a propósito de sobredimensionar, mira, yo estoy seguro, siempre apuesto por la inteligencia del público y la sensibilidad de quienes nos están viendo y escuchando. Sin embargo, pudiera haber la percepción en algunos sectores de que sería una tragedia para México. Yo ya te entendí lo que decías hace rato, se va a hacer el esfuerzo racional, inteligente, por un tratado que dé beneficios a las tres partes, ¿de acuerdo? En caso, no se trata de ser fatalista, de que no se logre, hay gente que piensa o que tiene la percepción de que ya México está perdido. No creo. No creo porque los beneficios estructurales del NAFTA se fueron permeando en la economía mexicana durante 22 años. Somos un país que hoy estamos posicionados como un centro de competitividad, de logística, de integración de valor a nivel internacional. Además estamos, ¿qué? 12, 14 de las economías por ahí. Dependiendo cómo la midas, entre el 12 y el 15. El 15, entre el 12 y de el las 15. economías más importantes. Pero lo más importante es que también entender algo muy sencillo, que es el valor del tratado cuando arrancó en el 94 era uno y hoy es otro. En el 94 todavía esta desgravación de compromisos de la Organización Mundial del Comercio de aranceles de nación más favorecida, pues apenas empezaba. En aquel tiempo nuestro sector textil tenía casi el 20% del mercado norteamericano. Como los aranceles MFN, que le llamamos de nación más favorecida, empiezan a bajar, pues ¿qué es lo que pasa con los textiles de Vietnam y los textiles de China? Nos comen la mitad del mercado en Estados Unidos porque van bajando también para ellos, no por un tratado, sino por las normas internacionales.
Entonces, y conforme fue avanzando, Estados Unidos hizo acuerdos con Colombia, con Perú, con otros países en el mundo. Entonces, lo que era para nosotros antes un mercado exclusivo prácticamente para nosotros, empieza a reducirse. Y otro tema importante, alinearnos a un mercado que es muy atractivo, hay que reconocerlo porque es el mercado más grande del mundo, también implica costos. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que alinear integralmente al mercado del acero. Pero el acero en América del Norte es de los aceros más caros del mundo. Entonces nuestra economía también pierde competitividad. Entonces, si de repente vas a tener que empezar a nadar sin tratado, puedes convertirte en una economía altamente competitiva. Realmente, el riesgo que tienes que evitar es que seamos empujados ante la ausencia del tratado a regresarnos al pasado de la política comercial. Que de repente empezamos a decir, no, vamos a cerrarnos y mejor que el mercado interno sea solo para nosotros. Entender los matices entre el negro y el blanco, ¿no? No, o sea, lo que tenemos que ser muy fuertes y muy convencidos, en lugar de irnos hacia atrás y dejar de apostar a un mundo eficientemente integrado, tenemos que apostar hacia adelante. Y tenemos que demostrar que podemos ser muchísimo más efectivos y más competitivos en ese sentido. ¿Qué le dirías finalmente, secretario, a quienes nos están viendo y escuchando y que se han planteado si vamos a seguir negociando con inteligencia, con sensatez, con argumentos sólidos, pero también con dignidad, este tratado de libre comercio, la expectativa de la próxima ronda? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que tengan alguna duda sobre si México negociará con esta dignidad histórica este tratado? No solo porque esa es la convicción del jefe del Ejecutivo mexicano, que es el presidente de la República, y esa ha sido su instrucción. Esta negociación claramente la definió el señor presidente desde su discurso al fin del mes de enero. No solo por ello, además de que es una instrucción del presidente, también tenemos clarísimo que la democracia mexicana hoy presenta matices distintos. Hoy, una negociación tiene que ser en el mejor beneficio del país, si no, no tendría posibilidades de ser aprobada por el Senado de la República, donde el partido del presidente no tiene mayoría. Por cierto, ¿te preocupa que la discusión, la negociación del tratado se vaya hasta el 2018, primer trimestre y a lo mejor segundo trimestre? Fíjate con lo que implica ahora que estuvimos en Washington había expectativas en los mercados de que a lo mejor esa cuarta iba a ser una de crisis y pues el peso se movió un poco. Pero por otra parte te diría que ahí mismo leyó Robert Lighthizer, el norteamericano, un comunicado conjunto donde ya estamos programando reuniones a diciembre, enero y entrado el primer trimestre del próximo año. Eso mandó un mensaje al mercado de que pues, ahí va la bola rodando, pero claramente aquí en México la primera pregunta que me hicieron fue, oiga, pues se les va a mezclar con las elecciones y ya va a haber que precandidatos. Bueno, para unos será una bandera, para otros un tiro al blanco. Pero sería una gran oportunidad para que los precandidatos, cualquiera que pretenda dirigir este país en los próximos 6 años, debe de dar la cara para definir cuál es su posición frente a la relación México-Estados Unidos. Yo creo que eso nos va a enriquecer a todos los mexicanos, saber cómo los candidatos o precandidatos piensan sobre el futuro de esta relación. Secretario, gracias.